quiero contarles que Cannabis Hispano tiene de regreso su sitio web. Así es, efectivamente, estamos de vuelta y ahí encontrarás todas las emisiones y la forma de ponerte en contacto conmigo. Y con motivo del regreso de nuestro sitio web, estoy abriendo sesiones gratuitas. Subrayo, gratuitas, personales de 30 minutos cada una para hablar sobre cómo está tu negocio o tu emprendimiento o quizás tu agencia armando la estrategia de contenidos o de marketing. Efectivamente, yo sé que es muy difícil muchas veces navegar en esta nueva industria. El tema del lenguaje, el tema de la publicidad, el tema de las redes sociales, yo lo sé y te comprendo. Así es que, te lo repito, con motivo del regreso de nuestra página, estoy abriendo sesiones gratuitas personales de 30 minutos cada una para hablar sobre cómo estás armando o definiendo la estrategia de contenidos o de marketing de tu emprendimiento o de tu empresa. Así es que si eres marketero, si eres diseñador, si eres creador de contenidos, si eres periodista o eres dueño de una empresa de CBD, te invito a que te registres lo más pronto posible. ¿Por qué? Bueno, porque los cupos son limitados. Vete por favor a www.cannabishispano.com, checa en la sección de servicios y ahí encontrarás la forma de registrarte gratis para estas sesiones personales de 30 minutos cada una. Además quiero decirles que el nuevo patrocinador de Cannabis Hispano es nuestra agencia colega StellarMediaStudio.com. Váyanse al sitio y ahí encontrarán servicios espectaculares. Y en el episodio 78 de Cannabis Hispano hablamos con Adolfo González. Es un personaje que está dedicado a educar sobre la cultura del cannabis, pero además a enseñar cómo convertirse en un sommelier profesional, valga la redundancia, en el tema del cannabis. Recuerden, Adolfo González, la entrevista de hoy. Quiero además no perder la oportunidad de invitarlos a que se unan a mi club en Clubhouse. El club se llama Cannabis Español, donde podrás conectar con gente de la industria. Ven, únete, normalicemos y generemos conversación sobre el cannabis. Los dejo con la entrevista con Adolfo González. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cannabis Hispano. Soy Rafael García desde la ciudad de Toronto en Ontario, Canadá. Como ustedes saben, uno de los mercados más desarrollados en el tema del cannabis a escala mundial. Hoy día tenemos un invitado que tiene mucha experiencia en esta área. Con seguridad ustedes encontrarán mucho valor en sus palabras, su experiencia, no solo en el tema de la industria, sino también en el tema de la educación, me parece a mí es muy importante y a manera muy personal considero a mi invitado como una de las autoridades que puede enseñar mucho en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el nuevo mercado del cannabis legal en México, su país natal. Quiero presentarles, amigos y amigas, a Adolfo González. Él es cofundador de algo que se llama CannaReps. Ya vamos a saber de qué se trata esto. Y me llama mucho la atención, oigan cómo comienza su descripción, su bio en LinkedIn. Dice algo así: quiero construir el mundo del mañana. Para hacer esto creo que debemos construir las empresas del mañana, empresas que realmente saben cómo servir al público y crecer en base al valor real inherente de los productos y servicios que ofrecen al consumidor. Adolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Rafael, gracias por recibirme, aquí muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿dónde te encuentras en este momento? Estoy en Vancouver, específicamente vivo al ladito de Vancouver, en Burnaby, una ciudad que está a la siguiente de Vancouver. Interesante, Adolfo. Cuéntame, ¿cómo se te ocurre poner una descripción así en tu bio? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te puede mover a escribir algo así? Pues, no sé, digo que mucha gente de mi generación y desde antes, mi papá
yo le diría, como le digo muchas veces, es un verdadero hippie que piensa de esa manera. En mi casa siempre se pensó de esa manera, que tenemos un concepto de economía y de mejoración a base de dinero que está un poco desbasada, un poco le falta refinarse. Digamos que la sociedad del futuro no va a trabajar como la sociedad de hoy, especialmente no en Latinoamérica. Y yo pienso que el, el empresario, el individuo consciente, va a ser una parte fundamental de ese cambio en nuestros países. Oye, qué visión más interesante. Y cuéntame un poquito más acerca de tu experiencia, acerca de tu background general en este mundo del cannabis. Pues mira, Rafael, yo me mudé a Vancouver hace 20 años para empezar a trabajar con cepas y empezar a trabajar bajo un sistema que se acababa de abrir en ese momento, año 2001, fue el primer año que hubieron leyes federales que protegían al paciente para crecer su propia medicina. Entonces yo era paciente y a mí me tocó la buena fortuna de venir y trabajar con todo tipo de proyecto. En ese entonces, como te puedes imaginar, era un mundo nuevo, ¿no? Imagínate que nadie en este país, ni en Canadá, había crecido cannabis legalmente. O sea, para mí fue algo completamente, me cambió toda la vida de un día para otro, porque yo podía fumarme un gallo, un porro, como dicen allá en el sur, fumarme mi porrito y no tener que, jamás tener que preocuparme de que un policía me fuera a meter al bote, me fuera a meter a la cárcel. Y para mí como paciente, o sea, eso fue una experiencia que fue tan bella, que yo sabía que desde el primer año que estuve aquí, que yo quería dedicar mi vida a compartir esa experiencia con el resto del mundo, Rafael. Oye, qué interesante, qué visión más holística. Adolfo, dime algo. ¿Cómo explicas a la gente a qué te dedicas? Pues es un poco difícil. Trabajo más que nada, cuando trabajo con la planta me dedico a crear cepas y a recolectar cepas. Porque también trabajo mucho con la gente local, que yo todo lo que he aprendido lo he aprendido desde los canadienses y les tengo una deuda inmensa a la gente que, fíjate qué chistoso, Rafael, que en México aprender pues de una persona que está involucrada en el mundo del cannabis es algo que no sería un punto de que te gustaría comentarlo mucho, ¿no? Porque ese tipo de rangos en nuestro mundo tienden a ser un poco más oscuros, pero te digo algo, yo antes de venir a Canadá ya había aprendido una que otra cosa de gente que había crecido en Oaxaca y gente que había crecido en Michoacán y gente que había crecido cannabis en Sinaloa. Y ya traía algún tipo de bases muy, digamos, sueltas, unas bases, tenía algo básico conmigo. Pero aquí en Canadá fue donde básicamente aprendí cosas que yo pienso que en ninguna parte del mundo ya he podido haber aprendido. Y a base de mi experiencia y estar trabajando con cepas y con la gente local que tiene cepas pues bien aclimatadas pues a Canadá, que es algo bien especial tener eso, pues me he dedicado a crear una escuela que más que nada se dedica a enseñarle a las compañías, ya sea gente que produce o gente que vende o gente que está en el marketing, cómo entender este mundo de las cepas pues, y cómo entender también la cultura que está detrás de esa cepa, porque la gente se olvida que la planta no existiría si no fuera por una comunidad de gente que existe detrás de esa planta, que se ocupó de crearla, de cuidarla y de darle todos los aspectos deseables que tiene esa planta, tanto de olor, tanto como el peso que produce, todo tiene que ser diseñado por un humano. El cannabis no sería físicamente ni aromáticamente como es si el ser humano no lo hubiera domesticado. Entonces, mira, Rafael, que este va a ser un tema que vamos a dar mucho hoy, porque cuando yo leo las leyes que creamos en Latinoamérica, se me hace muy obvio que estamos viendo a la planta como si fuera algo separado de la comunidad humana, como si fuera el punto proteger a la planta, no proteger al ser humano que crece, que cuida y que utiliza esa planta.
Y entonces mi escuela y mi trabajo, a lo que me dedico, se trata de eso, se trata de traer conciencia a todo lo que tiene que ver con la cepa y con entender la ciencia detrás de la planta, pero basado en un sistema cultural donde se entiende que lo más importante, la lección más importante que tenemos que aprender no es, te voy a decir algo, a mí me fascina cómo esta planta ayuda al enfermo, y me fascina cómo esta planta puede reemplazar a las drogas más fuertes, más dañinas al cuerpo, pero lo que más me gusta de la legalización y lo que menos pienso que el ser humano hasta fecha ha tomado ventaja, es que legalizar esta planta puede liberar a toda una clase de ser humano de ser encarcelado, de que le quiten su propiedad, de que le destruyan su familia, de que la gente se muera día a día peleando por la distribución de estas drogas. Entonces, para mí, siendo de México y viendo cómo sufre mi gente, Rafael, y digamos la verdad, seas de Centroamérica, seas de Sudamérica, todos estamos igual de jodidos por las leyes jodidas que llevamos soportando muchas generaciones. Y para mí eso es lo más importante, Rafael, de tener esa conciencia a base de todo lo demás, ¿ok? Yo creo que tu visión completa es bien refrescante, principalmente hoy que en México hay mucha efervescencia por el tema del negocio. Ya lo vamos a tratar, pero me encanta tu posición porque creo que de esa forma es como digamos, hacer un contrapeso sobre todos los argumentos que están principalmente enfocados en el tema del dinero. Ya lo vamos a ver. Y me encanta este tema porque creo que le das una perspectiva diferente al asunto. Ahora, para no perder el ambiente del tema de la legalización, Nueva York acaba de aprobar esto. Se habla de 60,000 personas, o más bien 60,000 nuevos empleos, generando una millonada de impuestos que van a ser destinados tanto para la educación, tanto para el combate contra las drogas, etcétera, etcétera. Cuéntame tu opinión sobre esto, Adolfo. Mira, te voy a decir algo que yo llevo siguiendo la situación en Nueva York muchos años y me da mucho orgullo y mucha alegría ver cómo avanzan. Y te voy a decir algo de los Estados Unidos, Rafael, que sean lo que hayan sido para nosotros en Centroamérica y Sudamérica y México históricamente, que digo, cualquiera que haya estudiado la historia sabe que los Estados Unidos ha sido involucrado en una campaña de estabilización hacia nuestros, básicamente cualquier gobierno que no le cae bien, que está siendo muy socialista. Claro, nunca digamos lo que le pasan a los comunistas, ¿verdad? Y eso es un aspecto que al latinoamericano nunca se nos puede olvidar, y mucho menos como es mi familia cubana, y mucho menos al mexicano, y mucho menos al centroamericano, al chileno. O sea, es imposible que se nos olvide el trauma de lo que ha pasado entre el choque de nuestros países, pero hoy en día el gobierno americano no es el mismo que había en el año 70, en 1970. Hoy en día, el gobierno americano tiene un grado de transparencia mucho más alto que el nuestro. Tienen leyes que cuando las terminan, mira, sus leyes no son federales hasta ahorita, son estatales. Pero, si tú ves cómo salieron las leyes de Oregón, de Washington, de California, o sea, tú dime, Denver, toditas, Colorado, o sea, toditas están bien escritas, están creadas con algo de conciencia ante, mira, dos cosas. Un punto es que crean una industria viable, que como lo vamos a hablar, las leyes que hemos creado en México no van a crear una industria viable. Punto, a menos de que las cambiemos, ¿ok? Crean una industria viable donde vale la pena invertir, número uno, y número dos, le ponen un destino bien específico a todo el dinero que se va a reclamar a base de esas actividades. Y México ha fallado en términos de esto, y Colombia ha fallado en términos de esto, y Uruguay ha fallado en términos de esto, aunque se dice que las cosas se hacen de una manera, luego se hacen de otra. Y los gringos, te voy a decir algo desde ahorita,
ahí no puedes hacerle tan igual que como nosotros, y las cosas van a tener que ser un poquito más como la dicen en papel. Y yo tengo